Qué alegría estar contigo que estás del otro lado de la pantalla hoy aquí en Sin Tabú. Estamos contentos de poder llegar hasta tu hogar con información que estamos seguros sabrás valorar y compartir con tus amados en relación al desarrollo sexual. Hoy vamos a conversar sobre la depresión y el rendimiento sexual. ¿Habrá alguna relación entre estas dos situaciones? Para eso hemos invitado a nuestro amigo del programa, él es Juan Carlos Torrealba, quien es especialista en terapia familiar. Bienvenido, Juan Carlos, a Sin Tabú. Muchas gracias, Victoria. Para mí siempre es motivo de alegría y gusto poder tener estos diálogos con ustedes en Sin Tabú. Vamos a comenzar preguntándote si es que la depresión tiene relación con el sexo. ¿Hay influencia en el sexo? Bueno, naturalmente que hay algunas otras causas más, ¿no?, que podrían estar influyendo, pero la relación entre cómo va a afectar la sexualidad, la depresión, pueden ser significativas para las personas, ¿no? Pueden exacerbarlos en casos muy especiales, como pueden también en este caso deprimir a la persona, valga la redundancia, y que la persona pierda el gusto o pierda su libido sexual. O sea que no es cierto que no tiene nada que ver con un comportamiento sexual específico a razón de la depresión. No es real. En este caso, no. Habría que tener cuidado. Nosotros somos seres holísticos. Entonces, aquello que, digamos, afecte tu parte psíquica, ¿no?, emocional, va a afectar, lógicamente, tu parte también mecánica. Biológica. ¿no? Y biológica rendimiento también, ¿no? físico. Exactamente. Entonces, puede hacer que también dejes de comer. Y todo eso va a ir afectando tu calidad y tu desempeño, en este caso, en el área sexual. ¿Esto se verá más afecto en hombres, en mujeres? ¿Qué has encontrado? El porcentaje de mujeres es alto, pero el de varones es significativo. Eso no es bajo. Es significativo, no es bajo. Solamente que ocurre un detalle, ¿no? ¿Cuál es? Asociamos a veces depresión con lágrimas y generalmente pues los varones no tendemos a estar llorando continuamente, ¿no? No es que no lo hagamos, lloramos, pero no lo hacemos de manera continua. Y pues como nos han criado a nosotros, por lo menos en esta zona del hemisferio del planeta Tierra, es que somos pues para proteger, estamos hechos para cuidar, ¿no? Entonces, la persona o el varón que se encuentre deprimido generalmente no va a buscar que sea una mujer la que lo ayude, salvo casos que no hay muchos, ¿no?, que son excepcionales, ¿no? Pero por lo general va a enfrentar y va a llevar por lo bajo su depresión. Ahí está, que puede manifestarse en desgano, deseo de no trabajar, de repente entra y no termina las carreras, no termina los trabajos, empieza una cosa, no la termina, ¿no? Estoy hablando de varones. Hay evidencias, y entonces, ¿no? claro, son muy palpables, estados de ánimo, ¿no?, vaivenes. Y esto está indicando que en este caso ese varón podría estar sufriendo de una depresión que no se nota, pero está allí. Si no fuera eso, entonces, ¿qué sería? Como un paréntesis de la tristeza que se ve rota por un encuentro sexual. Yo creo que el sexo cumple una función importante, alimenta la vida de la pareja, ¿no? Le da un lugar especial a la persona. Entonces, naturalmente que una persona que tiene buen sexo con su pareja, ¿no?, adecuado a su realidad, edad, cultura, religión, todo lo demás, la hace sentir satisfecha, gratificada, feliz, por lo tanto va a ser muy difícil que ande deprimida. Pero que una persona deprimida busque tener sexo para salir de su depresión, se complican las cosas. Porque en este caso yo puedo agarrar y buscarlo ya no en este hombre que es mi marido, si soy una mujer, sino en este otro que no es mi marido, porque mi marido ya se cansó, se incomodó, se dio cuenta, entonces busco en otro y me encontré ya con la promiscuidad. O me puedo encontrar con la homosexualidad, o me puedo encontrar con la necrofilia, o me puedo encontrar con la zoofilia, porque lógicamente eso me eleva el ánimo. Y yo creo que una persona deprimida necesita tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o ya sea psicoterapéutico, que lo ayude, ¿no? De tal manera que la sexualidad ocupe su lugar adecuado.
más no como placebo, porque no es lo mejor. Muy bien, y eso nos lleva ahora a pensar en otra dimensión, otra área en la realidad masculina, como es la disfunción eréctil. ¿Será que si esta aparece es porque hay un cuadro de depresión por ahí? Podría haber, y así lo diría yo, podría haber, porque son muchos los factores que en este caso pueden afectar. Y uno de los más fuertes muchas veces, aparte de lo que es físico, ¿no? Lo físico puede ser edad, puede ser enfermedad, puede ser condición física, ¿no? Pueden ser recuerdos de la niñez. Hubo un caso tratado en donde había una persona que tenía, un varón que tenía serios problemas porque llegaba el momento de tener un acto sexual, perdía su capacidad y quedaba en un estado de flacidez que no le permitía tener sexo. Pero cuando se averiguó, después de descartes médicos y exámenes, todo lo demás, la persona estaba normal. ¿Qué había pasado? Que desde los 9 años, un familiar suyo, una prima suya, que le llevaba unos 5 o 6 años más mayor, y él 9 años, lo desensibilizó en relación a la expresión de su sexualidad, tuvo sexo con él, poco a poco lo fue metiendo en ese mundo y él no pudo olvidar esas escenas, porque cuando él ya se hizo un chico de 14, 15 años, entonces decidió zafarse de esa relación. Se zafó de la relación físicamente, pero no psicológicamente. Entonces, cuando él estaba con una mujer, afloraban los recuerdos y eso distraía su libido de él. Entonces lo ponía en condiciones incómodas para él, para su pareja, porque no podían tener normalmente un acto sexual. Entonces ahí estoy poniendo un ejemplo que es serio, ¿no? Ahora, si esa persona, por lo que recordaba, le llevaba a una tristeza y podría ser parte de una depresión, quizás. Por otro lado, una persona depresiva que desee tener sexo es también un poco difícil para un varón. ¿Qué sucede en ese cuadro, en ese marco? Esa persona estaría muy desanimada de hacer cosas. Muy tendenciosa hacia la nostalgia, la tristeza, el desaliento. Una serie de pensamientos que son negativos, ¿no? Como los que mencionas. Entonces, lógicamente te distrae de lo que normalmente con tu pareja quisieras hacer, ¿no? Entonces, esa, entre comillas, distracción te quita las ganas, porque el acto sexual es un conjunto de cosas. Es la mente, es el corazón, ¿no? Cuando hablo del corazón estoy hablando de la bomba, estoy hablando de los sentimientos. Entonces es mi persona, son los olores, es el atractivo, es la persona. Una persona deprimida no está en condiciones de abstraerse de su depresión y pensar en todo este cúmulo de cosas y sentirlo. Entonces puede traer aparejado algunos problemas de este tipo, pero no el todo. Por ejemplo, ¿la frigidez tendría su origen en un cuadro depresivo? Estaríamos más o menos en el mismo plano, ¿no? Pensemos ahora ya no en un hombre, sino en una mujer con las mismas características. Solo que las mujeres, ustedes, tienen aquellos grados de sutileza que escapan a nosotros. Como por ejemplo, ¿cómo? Ustedes son, si el término es complejo, estaría ofendiendo a más de una dama. Y a veces uso la ilustración de la cebolla. Está llena de cáscaras. No es que nos hagan llorar a nosotros por el olor, sino que son cáscara, 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 o capa, 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 hasta quedar cosas muy pequeñas. Es decir, tratar de entender a una mujer y que por qué se deprime y si esa depresión la lleva a la frigidez es muy complicado, por las características que tienen ustedes como mujeres, pero que lógicamente no podemos decir totalmente la depresión la puede llevar a esta mujer a la frigidez. Serían de otras causas también, Hay otras causas mucho más complicadas, porque si no, es muy posible que una televidente que está viendo hoy el programa diga, pero yo sufro de depresión, pero tengo buen sexo con mi esposo. Por ejemplo. ¿No? Y podría afectar la calidad de encuentros que tenga con su pareja, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas. ¿Puede? Sí, puede, pero no es el todo. ¿Cuáles serían unas señales de alerta? Porque de repente no acepta porque no conoce, nunca lo estuvo, no tiene ese punto de comparación porque no tuvo esa experiencia, no tuvo ningún familiar. Es posible que esto suceda. ¿Qué señales de alerta habrían? Bueno, una de las más interesantes es una sensación de vacío existencial, ¿no? Es decir, hago cosas pero no le encuentro sentido.
Por 20 años trabajé en este puesto, en esta labor, y ahora vengo a hacerlo y desde hace un año no le encuentro sentido. Antes disfrutaba de mi trabajo, ahora ya no disfruto. Antes iba al parque y disfrutaba de lo que veía, ahora me siento porque hay que sentarme. Antes disfrutaba con mi familia de las vacaciones familiares, ahora voy porque hay que ir, pero no le encuentro sentido. No le encuentro sentido. Se me va mucho el sueño y me quedo pensando en muchas cosas. Hay momentos en donde se me quitan las ganas de comer, aunque quisiera comer, pero no quiero comer. Es una cosa bien curiosa. Una serie de situaciones que te comienzan a mostrar que no eres el mismo de hace un tiempo atrás. Y uno dice, bueno, de repente ya me va a pasar. Pero póngase alerta, ¿no? Mejor trátese. Puede hacer que te quedes con eso allí. Entonces es mejor buscar la ayuda. Muy bien, estamos realmente interesados en todo lo que todavía tenemos que conversar. Depresión y su influencia en el sexo. Si tú tienes preguntas, dudas, algún casito que nos quieras contar, el Facebook, el blog y el correo electrónico de Sin Tabú están siempre esperándote. Volvemos en el siguiente bloque de nuestro programa de hoy. Si quieres mejorar tus relaciones familiares, quieres obtener algún consejo adicional a lo que recibes en la programación de TV Nuevo Tiempo, tenemos a tu disposición la revista Familia Feliz. Vas a poder encontrar allí muchos datos importantes para tu familia. Solamente debes solicitarla al correo electrónico que aparece en la parte inferior de tu pantalla, enviando un mensaje y podrás recibirla totalmente gratis en donde te encuentres. Nuevamente estamos contigo en esta segunda parte de nuestro programa de hoy, depresión y su influencia sexual. Hemos venido conversando sobre este tema, Juan Carlos, y queremos seguir haciéndolo. Cuéntanos un poquito sobre la depresión y aquellas causas que lo generan. Bueno, hay causas que son físicas, ¿no? Por ejemplo, puede ser cómo está su condición física, si está sufriendo, por ejemplo, problemas con sus niveles de sangre, ¿no? Puede ser que esté sufriendo de alguna enfermedad. Entonces eso podría llevar, ¿no? ¿Está bien? Descartado eso, pueden haber causas de tipo anímico, que son las que en este caso poco se observa a veces, poco se habla, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Vamos a suponer que esa persona haya sufrido una pérdida irreparable, ¿no? La pérdida puede ser de un ser querido, la pérdida puede ser de un trabajo, la pérdida puede ser de un amor, la pérdida puede ser de un bien mueble, puede ser la pérdida de una oportunidad, como tú lo dices, de X cosa, trabajo, viaje, estudios, entonces que pueden desencadenar una depresión, porque ya en este caso la persona la traía. Puede ser que la haya traído físicamente, porque sus niveles de hemoglobina son muy bajos, estaban allí simplemente en estado latente, no se notaba, vegetativo, pero ahora el hecho de haber perdido un amor desencadena una serie de emociones, ¿no? Entonces, anímicamente pueden ser recuerdos desagradables ocurridos en el pasado y que no fueron trabajados de manera adecuada y profesional, ¿no? Anímicamente puede significar el vivir una especie de doble vida. Si es, por ejemplo, una persona cristiana o religiosa que tiene y sabe cuáles son sus valores, pero que de repente, al estilo del doctor Jekyll, que después se convertía en otra cosa, y era monstruosa. Hasta lo contrario. Hay personas que de repente tienen un tipo de personalidad aquí y después salen y tienen otra allá. Y esas cosas chocan porque chocan con su moral. Eso trae sentimientos de culpa. Esos sentimientos de culpa profundos lo alejan de su relación, en este caso con lo alto, que es con Dios, se queda solo.
y también comienza a romper sus relaciones con los demás. Entonces ya comienza el tema de la entrada a una depresión, ¿no? Anímicamente es una parte que hay mucho por escarbar y por investigar, que puede estar afectando, y lo peor de todo es cuando la persona se cierra en su mundo y dice, yo lo voy a solucionar solo, no necesito ayuda de nadie, y se entierra literalmente en su mundo y no hay quien lo saque de allí. Qué tremendo, Juan Carlos, y sea cual sea la causa que tú muy bien nos has ilustrado de uno o de otro tipo, ¿cómo se relaciona la depresión con la libido ahora? Bueno, siendo que la persona tiene vacíos existenciales, puede hacer que busque llenarlos con sexo, en este caso con sexualidad, con expresiones de su sexualidad, que pueden desembocar en lo que llamaríamos nosotros promiscuidad, que podría desembocar en una pseudo ninfomanía. Digo pseudo, no es real, porque es la búsqueda de encontrarle sentido. Es pasar de los brazos de una persona a la de otra y a la de otra y a la de otra para tratar de encontrarle sentido a las cosas. El otro extremo sería que una persona se apaga tanto que se apaga también su libido, y al apagarse su libido puede apagarse su deseo de vivir. ¿Es un apagón total, así desaparece? Que puede llevarlo a eso. Es decir, le pierde sentido a las cosas, y que puede empezar por la pérdida de su libido, su deseo sexual, ¿no? Entonces va avanzando a otros niveles mucho más profundos y más oscuros. Sí, va a haber una relación finalmente. Hay una relación positiva, negativa, como lo querramos llamar, hacia esos extremos que he mencionado. Vamos a hablar ahora de un caso triste, bastante sensible, como es el de una violación. Hay violaciones en la etapa infantil, en la niñez, la adolescencia, quizás en la edad adulta. Es una situación difícil. ¿Cómo la depresión, a razón de esta situación, entraría a tallar en ese escenario? Bueno, los recuerdos desagradables no tratados, Victoria, generalmente llevan a eso. Un buen porcentaje de personas depresivas tienen en el fondo enterrado allí bajo 7 candados recuerdos muy desagradables que naturalmente uno no quiere destapar porque da vergüenza, da miedo. Hay una serie de situaciones y prejuicios que todo ser humano tiene. Son sus propios mecanismos de defensa. No se resolvieron. Claro, son no resueltos. Y naturalmente que esos recuerdos tan tristes llevan a esa sensación de depresión, que después se convierte realmente en la enfermedad, que es depresión. Pasa por más o menos para mí estas etapas, y que después te encuentras con la persona deprimida, pero hay un recuerdo allí. Hay una situación allí no trabajada, no tratada, muy triste. Y eso seguro que más de un televidente debe estarse preguntando si esto es una realidad. ¿Cómo se resuelven esos recuerdos tristes? ¿Se puede hacer de manera individual? ¿Siempre hay que ir con un experto? ¿Qué deberían hacer? Bueno, hay personalidades de todas maneras muy sólidas, yo llamaría muy guerreras, ¿no? Si vale el término, porque es gente que puede buscar a Dios a través de la oración. Hace muchos años leí un libro que se llama Curación de los recuerdos a través de la oración, pero son oraciones que no son las que comúnmente hacemos, son diálogos que son terapéuticos, en donde la búsqueda es: quiero, Señor, que me lleves a esos 3, 4, 5 años de edad cuando mi tío hacía tales y tales cosas y que yo he tratado de olvidar, y yo de repente voy a llorar y quiero que tú me escuches, porque solo tú sabes escucharme, no me vas a juzgar y me vas a entender. Y en ese proceso en donde la persona comienza a comentar estas cosas, sucede una normal catarsis. Y esa persona siente que conversó con Dios. Y va curándose. Entonces ahí viene la floración de esos recuerdos que no quería que nadie escuche, pero que los está escuchando Dios. Pero ese es un tipo de personalidad que está en esa capacidad de tener una relación con Dios que le permita
que su oración sea terapéutica. Pero si no está en esa condición, entonces necesita la asistencia adecuada de un profesional de la salud mental holístico. Y voy a enfatizar esto. Holístico porque hay gente que se olvida que a veces el que está comentando sus penas es un cristiano. Y si el profesional es una persona que no es cristiana, le va a decir que la religión es un lastre, que no le ayuda, que no le conviene, que él necesita darse una canita al aire, y son cosas que van a chocar con él. Entonces él sale con un doble conflicto de repente de la sesión. Y me he encontrado con algunos casos así, son poquísimos. Pero el profesional debe ser lo suficientemente cuidadoso para entender la cosmovisión religiosa de la persona que se acerca. Los abortos siempre son involuntarios, Juan Carlos, y ahí nos deja el factor depresivo, ¿o hay otra condición, otra situación también? No, aquellos que son inclusive voluntarios son mucho más complicados, aunque la dama diga, bueno, yo lo planifiqué y lo decidí, pero es que como se trata de una vida, entonces el asunto pesa con el paso de los años. Cuéntanos, ¿qué ocurre con esas damas? Mira, generalmente encuentro a veces a damas que mientras fueron jóvenes, para evitarse un dolor de cabeza, un problema con los padres o no poder terminar la carrera, decidieron ponerle final a la vida del ser que traían allí. El tema pasa cuando ya estas personas pasan por los 10 años más, 20 años más, 30 años más, y entonces afloran esos recuerdos que en algunos casos he visto que se vuelven complicados. Había una dama que todas las noches sentía que había el llanto de un bebé debajo de su cama, ¿no? Eso no era espeluznante, sino era desesperante para ella, porque era el llanto de su hijo, al que nunca le permitió nacer, ¿no? Entonces, eso le quitaba el sueño. Eso le creaba una sensación de tristeza profunda. Eso le hacía recordar, y entonces los sentimientos de culpa la agotaban. Lógicamente la llevaban a la depresión. Y si era casada, ¿no? Eso tendría un impacto. Tenía definitivamente un impacto muy fuerte en su vida marital, porque le restaba las energías necesarias para expresar cariño a su pareja, incluidos sus hijos, ¿no? Entonces había que trabajar ese tema no trabajado, nunca lo comentó. ¿Qué es trabajar en relación a un aborto? ¿Qué se debe hacer? Bueno, allí la curación de los recuerdos pasa por, en primer lugar, volver al pasado de esta persona y ayudarla a ella ¿para qué? Para que ella pueda perdonarse, porque el problema pasa por el no perdón. Yo no me perdono lo que hice, no me lo perdono. Pero eso fue cuando tenías 20 años, cuando tenías 18 años. Hoy tienes 35, 40 años, ves las cosas de un ángulo diferente. Entonces, esa persona, al no perdonárselo, va a seguir cargando con un muerto toda una vida. Y hay que ponerle un fin a eso. La persona tiene que ser consciente de eso y tiene que de manera consciente decidir ponerle fin a esos recuerdos amargos. ¿Es sencillo eso, Juan Carlos? No, en realidad a veces... yo a veces he calculado que por cada año de recuerdo que hay, necesito yo tener por lo menos un mes de atención. Es decir, si son 20 años, son 20 meses con lo que aproximadamente, no quiero decir que con todas las personas funcione, se tenga que trabajar eso, porque hacen 20 años que eso quedó enterrado. Entonces hay mucho polvo, mucho escombro, emocionalmente hablando, debajo de esa historia que hay que ir sacando hasta llegar al fondo y terminar con la historia. Hay mucho que retirar, ¿verdad? Sí. Y aquí nos encargamos de contribuir en esa salud que queremos recuperar en tu vida sexual. La Biblia, Juan Carlos, ¿tendrá algún consejo, una recomendación en relación al tema de hoy? Bueno, la Biblia dice, anda, ve y come tu pan con gozo. Disfruta con el hombre o la mujer de tu vida, ¿no? Eclesiastés es un libro que está lleno de mensajes que te hacen ver la vida desde un ángulo muy diferente. En primer lugar, no la hagas complicada, disfrútala, no la llenes de más cosas, no le pongas más cargas encima y goza del espacio, del tiempo, de la vida que te da al lado de seres maravillosos
como tu familia, tu esposo, tu esposa, de gente carismática, amigos como lo eres tú, que disfrutan de estas cosas, ¿ves? Entonces, disfruta de esas cosas, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Y eso es lo que la palabra de Dios muy sabiamente nos hace recordar. Así es. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tus valiosos aportes hoy aquí en Sin Tabú. Gracias a ti también, y he tenido un momento muy grato para poder conversar de estas cosas y compartirlas con nuestros amigos televidentes. Y estoy segura que nuestros televidentes también están muy agradecidos por este tema tan importante, depresión y su influencia en el sexo. Si tienes preguntas, alguna duda o quizás un temita que quieras que trabajemos y abordemos aquí en Sin Tabú, no dudes de hacer uso del Facebook, del correo electrónico o del blog de nuestro programa y estaremos encantados de poder atenderte. Volvemos en una siguiente edición, siempre aquí en la TV Nuevo Tiempo.